Asturias tiene muchos tesoros. Ya falamos abondo de los tesoros que hay en el paisaje, pero hoy vamos a hablar de los tesoros alimenticios que faen de Asturias un sitio tan especial. Un sitio con una tradición gastronómica ablucante que no para de crecer. Sí, casi imagino que entenderéis que el vídeo no puede ser muy largo y no podemos meterlo todo, ¿no? ¿Qué dirás, Marguaco? Chistes que país en estos vídeos. Una libreta. Mejor te encerras y te Bueno, pues ya lo que hay. Entamemos. Casi cae el cuadro. Número 4. Wait, stop right where you're at. Stop right where you're at. Don't even move. Let me see the camera. Let me see the camera. Real quick. Wait. El pitu caleya y una raza autóctona asturiana que se cría en los pueblos comiendo merucos, maíz, granes, ceberes, inseutos, etc. Estos pitos son más grandes que los criados en granja y pueden llegar a los 6 kilos de peso. Gracias a su alimentación y a la so crecedera más naturales, tienen la carne más escuro, más duro y con menos grasa. Y una carne que queda suave y blanda después de cocinarse de avezu especiada con sal y pimienta, y acompañada de cebolla y ayu para dar más sabor, y unos patatines, un clásico de la nuestra gastronomía más rural. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like loving you. Número 3. El queso Cabrales y un queso azul protegido por DOP, producido en Cabrales. What? No. Y es muy difícil hablar de un producto como este que tiene tantas variedades como formas de facese. Aunque por lo general dase por fecho que se produce con leche de vaca, la verdad es que puede hacerse también con leche de cabra, de ovella, ya inclusive amestarse con estos 3 leches para hacerlo. Además, como curiosidad, y un de los pocos quesos que cuanto más madura más blando está. Probar un trocín de este queso ye bien prestoso, pero además de un acompañamiento perfecto para carnes como escalope o el cachopu. Pa encima estamos hablando de un queso de récord, ya que en el año 2019 un restaurador de Ubiu pagó 20.500 euros por un lote de 2,5 kilos de cabrales. ¿Cómo están de algunos de perres? Yo que pa' que huela a cabrales en mi cuarto lo que fago ye andar per ahí descalzo. That's disgusting. Número 2. El cachopu y un arma secreta con la que estamos consiguiendo invadir Madrid desde va unos años, y de xuru que el mundo entero dentro poco. Pero como esto ya lo sabemos todos los asturianos, falaré nada más que de detalles gastronómicos. Consiste en 2 filetes de xatu grandes y entre ellos xamón serrano y queso, fritos y empanados de avezu adornados con un pimientín o con algo de queso Cabrales por encima. Dios, estoy naguando ya. Siempre sufre comparaciones con San Jacobo por la gente más ignorante, cuando en realidad no tiene un res que ver. Pa' entamar, el San Jacobo no tiene carne, además que los productos que se escuellen pa' un bon cachopu han de ser siempre de la mejor calidad, tanto la carne como el jamón como el queso. No va el jamón de york de cualquier paquete de supermercado y queso en yonches de queso de hamburguesa. Además, es evidente que el tamaño de un cachopu, que puedes comerlo o puedes echarte enriba de la dormir, no tiene un res que ver con el tamaño de un San Jacobo, para que después digan que... Tío, el cachopo, que es un San Jacobo, tío. Here we go. Nice one. Different map. Número 1. Sometimes it takes a long time. Por si había de alguna duda, en el número 1 tenemos la fabada asturiana. Según algunas fuentes, el consumo de las faves remontase al siglo XVI, aunque la primera referencia escrita a este plato no aparece hasta 1884 en el diario El Comercio. Como curiosidad, no aparece como un plato tradicional asturiano hasta entrado el siglo XX. Ni siquiera se menciona en La Rexenta, que lleva un libro que describe con detalle las costumbres asturianas de la época. Pero una vegada este plato apareció en les nueces vides, llegó pa' quedar. Anguaño celébrense de ellos festivales añales de fabada asturiana como en Grau, Llanes y La Felguera. Y por supuesto, el premio a la mejor fabada del mundo y un premio que todos los restaurantes nagüen por tener. Eso sin contar que gracias a ella conseguimos colar algo de lingua asturiana en los anuncios de todo el estado, aunque fuera chaporreando un poco. ¡Dai prisa! Ya está aquí un refrito pa... Gracias, muchas gracias.
tengo que dar las gracias a todos los que creyeron en mí. No fue algo fácil, fue probablemente el reto más grande en lo que llevamos el refrito, más de 50 refritos ya. De verdad que agradezco mucho. Pero ¡Felicitaciones! hasta aquí un refrito para Reyambese. ¿Cuál es tu plato favorito de cocina asturiana? Cuéntanoslo en los comentarios.